El agua me golpeó como si el mundo entero me hubiera dado la espalda de un solo golpe, fría, oscura, inmisericordia. Me hundí hasta el fondo del estanque de la hacienda y en esos segundos interminables bajo la superficie, mientras mis manos buscaban algo a qué aferrarse, comprendí con una claridad brutal que la persona que más amaba en este mundo ni siquiera iba a acercarse a preguntarme si estaba bien. Eso fue lo que me mató por dentro. No el agua, no el frío que me cortaba los huesos como un cuchillo de sierra. Fue el silencio de Rodrigo. Mi nombre es Valentina Cisneros. 26 años, cabello negro liso, ojos color miel, piel clara, manos acostumbradas al trabajo, a amasar el pan antes del amanecer, a remendar las camisas del hombre que amaba con el cuidado de quien teme que la felicidad se deshaga si no se trata con suavidad. De Rodrigo Villanueva era el dueño de la hacienda Los Álamos, una extensión enorme de tierra roja y agave azul en las faldas de la Sierra Madre. 33 años, cabello castaño oscuro, ojos verdes que yo antes creía sinceros. Traje charro azul marino, botas de cuero fino. El tipo de hombre que entraba a cualquier lugar y la gente se detenía a mirarlo. Llevábamos 3 años juntos, 3 años en los que construí mi vida entera alrededor de él. Fernanda Leal llegó a Los Álamos un lunes de marzo. Cabello rubio dorado hasta la cintura, ojos azul claro con esa arrogancia tranquila de quien sabe que tiene permiso para tomar lo que quiera. Aretes de oro, seda importada, colores que no correspondían al polvo del rancho. Llegó como si hubiera venido de otro mundo, a recordarnos que ella no pertenecía a este. Rodrigo la recibió con una sonrisa que yo no le había visto antes. Ancha, cálida, distinta. Me dijo que era una prima lejana que venía a pasar unos días. No le pregunté nada. Confié. Eso fue mi primer error. Durante las primeras 2 semanas, me convencí de que todo estaba bien. Seguí con mi rutina. Me levantaba antes que nadie. Preparaba el desayuno, revisaba las cuentas del rancho que Rodrigo me había delegado porque decía que yo tenía mejor cabeza para los números. Barría el corredor de piedra, regaba las macetas de bugambilia que yo misma había sembrado cuando llegué a vivir a Los Álamos. Esa hacienda la había vuelto hogar con mis propias manos, pero Fernanda comenzó a moverse por la casa como si fuera suya. Al principio fueron cosas pequeñas. Cambiaba los floreros del lugar sin decirme nada. Pedía a los trabajadores favores que no eran para ella pedir. Se sentaba a la mesa antes que yo, en el lugar que siempre había sido mío, y Rodrigo no decía nada. Solo sonreía. Yo callaba, tragaba. Me decía que era una invitada y que la educación me obligaba a ser generosa. Pero un domingo por la tarde, todo cambió. Había ido al estanque grande que está al fondo del jardín de piedra, detrás de los eucaliptos. Ese lugar siempre fue mi refugio. Solía ir ahí a sentarme en la orilla, a mirar el reflejo del cielo en el agua quieta, a pensar en voz baja. El agua era fría incluso en verano porque venía directo de la montaña, y a mí eso me gustaba. Me hacía sentir despierta. Estaba de pie en la orilla, mirando cómo el atardecer pintaba el agua de naranja y violeta, cuando escuché sus pasos detrás de mí. No me giré. Pensé que era una de las trabajadoras del rancho. Entonces sentí sus 2 manos abiertas en mi espalda y antes de que pudiera reaccionar, el mundo se inclinó hacia adelante y el agua helada me tragó entera. El impacto fue brutal. El frío me paralizó los pulmones. Me hundí sin poder gritar, sin poder respirar, con los ojos abiertos bajo el agua turbia, mientras el vestido de algodón blanco que llevaba se pegaba a mi cuerpo como una segunda piel de hielo. Pateé con fuerza. Salí a la superficie tosiendo, escupiendo agua, aferrada a la orilla con las yemas de los dedos. Fernanda estaba de pie a 1 metro de mí, sonriendo. No era una sonrisa de susto, no era una sonrisa de quien hizo algo por accidente. Era la sonrisa de alguien que obtuvo exactamente lo que quería. Escuché los pasos de Rodrigo en la piedra del camino. Llegó corriendo. Y por un momento, solo por un momento, creí que correría hacia mí, que saltaría al agua, que me extendería la mano, que diría mi nombre con el miedo de quien ama a alguien. Se detuvo junto a Fernanda. Le tomó las manos, le preguntó si estaba bien. A ella. Yo seguía en el agua. Si te apasionan estas historias de lucha, de traición y de mujeres que se levantan más fuertes que nunca, suscríbete a este canal ahora mismo. Deja tu comentario diciendo desde qué ciudad nos ves. Te voy a dejar un corazoncito en tu comentario. Me saqué sola del estanque. Temblaba tanto que apenas podía mantenerme de pie. El vestido blanco pesaba como plomo mojado. Me aferré al borde de piedra y me arrastré fuera del agua con los brazos ardiendo por el esfuerzo. Rodrigo ni siquiera me miró. Estaba de espaldas a mí, con las manos de Fernanda entre las suyas, yo murmurándole algo al oído.
Ella se apoyó en su pecho con esa facilidad de quien ya sabe que ese espacio le pertenece. Caminé hacia la casa sola, chorreando agua fría, con los pies descalzos sobre la piedra caliente, tragando el llanto que me quemaba la garganta. Esa noche me acosté sin cenar. Nadie llamó a mi puerta. Los días que siguieron fueron los más largos de mi vida. Me levanté al día siguiente como siempre. Preparé el café, puse la mesa, calenté los frijoles negros. Hice todo lo que siempre hacía, como si el agua helada del estanque no me siguiera recorriendo por dentro. Rodrigo bajó a desayunar con Fernanda. Se sentaron juntos en el mismo lado de la mesa, hablando en voz baja con esa intimidad que duele más que cualquier palabra dicha en voz alta. Yo serví los platos. Ninguno de los dos me dio las gracias. No era indiferencia de olvido, era indiferencia de elección. Hay una diferencia enorme entre que alguien no te vea porque está distraído y que alguien no te vea porque ha decidido que ya no existes. Rodrigo había decidido que yo ya no existía. Fernanda, en cambio, me veía perfectamente. Me veía con esa mirada afilada y satisfecha de quien ha ganado una guerra sin necesidad de declarar batalla. Me saludaba con una sonrisa pequeña que solo yo podía leer, una sonrisa que decía: los dos sabemos lo que pasó en ese estanque, y los dos sabemos que él eligió no verte caer. Un martes por la tarde, fui a buscar a Rodrigo a su despacho para hablarle de los pagos de los jornaleros que ya llevaban 2 semanas de retraso. Era parte de mis responsabilidades en la hacienda, algo que él mismo me había pedido que manejara. Y toqué la puerta 2 veces. Escuché su voz adentro. Espera. Esperé 10 minutos en el corredor. El sol pegaba de lado y las sombras de las bugambilias se movían sobre el piso de Talavera. Los 10 minutos se volvieron 20. Volví a tocar. Rodrigo abrió la puerta con cara de fastidio, como si lo hubiera interrumpido en algo urgente. Detrás de él, sentada en el sillón de cuero junto a la ventana, estaba Fernanda revisando un libro de cuentas que era mío. Le expliqué lo de los jornaleros. Hablé despacio, con claridad, como siempre lo hacía. Él me escuchó con los brazos cruzados y la mirada hacia un lado, como quien escucha llover. Cuando terminé, dijo: ya lo veo yo. Cerró la puerta. Me quedé sola en el corredor con el papel de los pagos en la mano. No lloré. Ya no tenía lágrimas para ese tipo de dolor. El dolor que se instala tan profundo que ya no puede salir por los ojos, ese que se queda dentro y trabaja en silencio, construyendo algo. Estaba construyendo la decisión. La siguiente humillación llegó el jueves, durante la cena con los vecinos de la hacienda colindante. Los Domínguez eran familia respetable, personas que me conocían desde que llegué a Los Álamos. Rodrigo me presentó a Fernanda como la señora de la casa. Lo dijo así, sin rodeos, sin mirar en mi dirección. La señora de la casa. Como si los 3 años que yo llevaba en Los Álamos fueran un borrador fácil de limpiar. Doña Carmen Domínguez me buscó con los ojos. Vi en su cara esa mezcla de lástima e incomodidad de quien acaba de presenciar algo que no debería haber visto. Bajó la mirada hacia su plato. Yo sonreí. Sonreí porque era lo único que podía hacer en ese momento. Sonreí de esa manera que duele más que llorar, cuando uno aprieta los dientes por dentro y por fuera mantiene la compostura porque sabe que lo están mirando y que si se quiebra, le darán exactamente lo que quieren. Esa noche, mientras todos seguían en la mesa, me levanté con calma, pedí disculpas y subí a mi cuarto. Me senté en el borde de la cama. Miré las manos que habían blanqueado las camisas de Rodrigo, que habían frotado el piso de ese comedor hasta que brillara, que habían cosido los manteles de hilo que cubrían esa mesa donde ahora me habían borrado. Y pensé con una claridad que nunca antes había tenido. Esto no va a mejorar. Rodrigo no iba a volver. El hombre que yo había amado tal vez nunca había existido del todo, o si existió, ya no quedaba nada de él. Lo que quedaba era un hombre que dejó a una mujer caer al agua helada y fue a revisar si la otra estaba bien. Ese hombre no merecía mis lágrimas, no merecía mi silencio, no merecía mi paciencia. Esa noche tomé la decisión, me iba, pero no me iba a ir como quien huye. No me iba a ir doblada, rota, arrastrando la vergüenza como una carga que nadie me pidió que cargara. Me iba a ir de pie, me iba a ir con lo mío. Abrí el cajón de la mesita de noche y saqué el sobre donde guardaba el dinero que había ahorrado durante 3 años. Nunca le pedí nada a Rodrigo que no fuera necesario para la hacienda. Mi propio dinero, el que recibía por el trabajo de administración, lo guardé con cuidado. No era mucho, pero era suficiente para empezar. También saqué el cuaderno donde llevaba los registros de todos los pagos, todos los contratos.
Eché todas las cuentas de los Álamos. 3 años de trabajo documentado con mi letra. Ese cuaderno era mío. Ese conocimiento era mío. Esa noche no dormí. Planeé. Me fui un viernes al amanecer cuando el rancho todavía dormía y el aire olía a tierra mojada y a copal. No desperté a nadie. No dejé ninguna carta. No busqué a Rodrigo para darle la oportunidad de retenerme con palabras que ya sabía que serían falsas o, peor, que no vendrían. Tomé mi rebozo azul marino, mi bolsa de viaje de cuero café, el sobre con el dinero y el cuaderno de cuentas. Fui a la cocina, corté una tortilla fría, la enrollé con frijoles y la comí de pie junto a la ventana mirando el patio de la hacienda por última vez. Los ladrillos de barro cocido, las macetas de bugambilia rosa que yo había sembrado, el corredor con sus arcos de cantera gris. La fuente que yo había limpiado de algas cada semana durante 3 años. Lo había construido todo con mis manos y ahora lo dejaba atrás. No porque no lo amara, sino porque amarlo me estaba costando lo único que nadie tiene derecho a quitarle a una persona, su dignidad. Crucé el portal de la hacienda sin mirar atrás. El camino de tierra roja que bajaba hacia el pueblo todavía estaba fresco por el rocío. Caminé durante 1 hora hasta llegar a la plaza principal de San Marcos, el pueblo más cercano, donde los primeros comerciantes ya abrían sus puestos y los gallos cantaban desde los corrales de adobe. Tomé la diligencia de las 6 de la mañana hacia Guadalajara. Me senté junto a la ventana. Vi cómo el paisaje del agave y los cerros morados se alejaba poco a poco. Vi la torre de la iglesia de San Marcos volverse más pequeña hasta desaparecer detrás de una loma. Vi el campo abierto, la tierra roja, los nopales, el cielo que se encendía de naranja y rosa sobre las montañas. Y por primera vez en semanas, respiré de verdad. No lloré en ese camino. Había algo extraño y poderoso en ese momento, algo que no supe nombrar de inmediato pero que reconocería después. Era la sensación de pertenecer a mí misma, de no tener que calibrar mis palabras para no molestar a nadie, de no tener que sonreír cuando me dolía, de ser por primera vez en mucho tiempo completamente libre. Llegué a Guadalajara a las 2 de la tarde. La ciudad me recibió con su ruido, su color, su movimiento de mercado. Carros, vendedores, mujeres con canastas, hombres de sombrero amplio. El aire olía a chile frito, a pan de dulce, o a tierra húmeda. No conocía a nadie en esa ciudad. Eso, que en otra circunstancia habría sido aterrador, a mí me pareció una ventaja. Nadie sabía quién era. Podía empezar desde cero de verdad, sin la carga de los ojos que te miran con lástima. Encontré una pensión de mujeres en la calle Independencia, administrada por una señora mayor llamada Doña Lupe, mujer de rebozo negro y voz áspera pero ojos buenos. La habitación era pequeña, con una cama angosta, una ventana que daba a un patio con una higuera y una mesa de madera con una vela. Me cobró 3 pesos a la semana. Esa primera noche, tendida en esa cama angosta con el techo bajo y el ruido de la ciudad entrando por la ventana, sentí el peso de todo lo que había dejado atrás. Entonces empujé ese peso hacia un lado, saqué el cuaderno, abrí la primera página en blanco. Y escribí: lo que sé hacer. Sabía administrar una hacienda, sabía llevar cuentas, sabía negociar con proveedores y jornaleros, sabía organizar una bodega, calcular costos, detectar errores en los libros de registro. 3 años de trabajo silencioso me habían dado un conocimiento que valía dinero. Un conocimiento que la mayoría de las personas en esa ciudad no tenía. El plan comenzó a tomar forma en esa primera noche. Al día siguiente me levanté temprano. Me peiné el cabello negro con cuidado. Me puse el mejor vestido que traía, un algodón azul con bordados en el cuello, y salí a caminar la ciudad con los ojos bien abiertos. Fui al mercado. Fui a las tiendas de abarrotes. Fui a las casas de cambio. Escuché, observé, pregunté con cuidado sin revelar más de lo necesario. En 3 días identifiqué algo que nadie parecía haber notado. Varios comerciantes medianos del mercado central llevaban sus cuentas a mano, sin ningún orden, perdiendo dinero por errores simples de registro que cualquier persona con conocimientos básicos podría corregir. Entré al puesto de telas de don Anselmo Ruiz un martes por la mañana y le dije sin rodeos que llevaba sus cuentas de los últimos 6 meses con un error de cálculo que le había costado casi 40 pesos. Le mostré el número con papel y lápiz. Me miró con desconfianza durante un largo minuto. Luego me preguntó cuánto cobraba. Así comenzó todo. Durante los primeros meses en Guadalajara, dormí poco y trabajé mucho. Don Anselmo corrió la voz entre sus conocidos del mercado. En menos de un mes tenía 5 clientes. En 3 meses, 12.
Yo llevaba los libros de contabilidad de comerciantes de telas, un proveedor de semillas, una familia con 3 fondas en distintos barrios. Me pagaban bien porque les demostraba con números en papel cuánto dinero estaban perdiendo antes de que yo llegara. Mi reputación creció en silencio, que es como crecen las reputaciones que duran. A los 6 meses de estar en Guadalajara, me mudé de la pensión de Doña Lupe a un cuarto más amplio en la calle Hidalgo, con ventana hacia la calle y un escritorio de madera donde organizaba los libros de mis clientes. Compré ropa nueva, no lujosa, sino buena. La ropa de una mujer que sabe a dónde va. Fue en ese periodo cuando conocí a don Eduardo Palafox, 60 años, dueño de 3 almacenes de granos en el Bajío. En un hombre serio de bigote gris y mirada de quien ha visto muchos negocios funcionar y muchos fracasar. Llegó por recomendación de don Anselmo. Me revisó de arriba abajo cuando entré con mi cuaderno bajo el brazo. Le tendí la mano. Hubo una pausa breve. Me la estrechó. Le presenté un análisis detallado de sus 3 almacenes. Le mostré dónde estaban las fugas de dinero, qué proveedores le cobraban de más, qué rutas eran ineficientes. Lo hice con calma, con cifras concretas, sin adornos. Al terminar, don Eduardo me preguntó si conocía el campo. Le dije que sí. Sin entrar en detalles, le conté que había pasado 3 años administrando una hacienda grande en la sierra. Me ofreció el trabajo esa misma tarde, administrar una propiedad agrícola al norte de Jalisco, que necesitaba mano firme y cabeza clara. Sueldo mayor que todo lo que yo ganaba sumando mis clientes, casa dentro de la propiedad y autoridad total sobre el personal. Acepté. La hacienda San Cristóbal era más pequeña que Los Álamos, pero estaba en mis manos por completo. Los primeros 6 meses fueron difíciles. El personal desconfiaba de una mujer joven con autoridad. Hubo resistencia, pruebas de fuerza, comentarios indirectos. Respondí siempre de la misma manera, con trabajo, con resultados, con respeto que no pedía a gritos, sino que construía en silencio. Al final del primer año, San Cristóbal había aumentado su producción en un 30% y reducido gastos en casi un cuarto. Don Eduardo vino a revisar los libros y dijo, con su voz seca de hombre que no reparte elogios con facilidad, que hacía 20 años que no veía una administración tan ordenada. Ese día, en la soledad de mi cuarto, me permití llorar. No de tristeza, de orgullo propio. El orgullo limpio, sin deudas con nadie, de quien construyó algo con sus propias manos. Rodrigo no estuvo en nada de eso. Mi transformación no tuvo nada que ver con él. Fue mía, solo mía. Pasaron 2 años. Don Eduardo me llamó a su despacho en Guadalajara y me dijo que quería ampliar la operación, adquirir una segunda propiedad en la zona y necesitaba a alguien en quien confiar para supervisar ambas haciendas. Me ofreció una sociedad menor pero real, un porcentaje de las ganancias de ambas propiedades, además del sueldo. Tenía 29 años. Era socia en 2 haciendas del Bajío. Esa noche caminé por el malecón del lago de Chapala, que quedaba cerca de la primera propiedad, y miré el agua quieta bajo la luna. Pensé en el estanque de Los Álamos, en el agua helada, en las manos de Fernanda en mi espalda, en la cara de Rodrigo mirando a otro lado. No sentí rencor, sentí algo más extraño y poderoso: gratitud. Si aquella tarde no me hubieran empujado al agua, yo nunca habría salido sola de ese estanque, nunca habría caminado al amanecer por el camino de Tierra Roja, nunca habría llegado a esa pensión, nunca habría encontrado a don Anselmo, ni a don Eduardo, ni a mí misma. Esa noche decidí regresar a San Marcos, no para vengarme, no para llorar, para cerrar un capítulo que merecía cerrarse de pie. Si esta historia te está llegando al corazón, suscríbete al canal antes de que se te olvide. Comenta desde qué ciudad nos estás viendo, que yo te dejo un corazoncito en cada comentario. Volví a San Marcos un sábado de octubre, 3 años y 4 meses después de haberme ido. A la plaza con su jacaranda, la iglesia de cantera amarilla, los puestos de frutas, el mismo olor a copal y tierra mojada. Llegué en coche de caballos con el escudo de los almacenes Palafox en la puerta. Vestía un traje de lana azul marino, falda larga y chaqueta de botones de plata, el cabello negro recogido en un moño alto. Huaraches de cuero fino bordados, rebozo de seda color tinto. Doña Carmen Domínguez me reconoció en la plaza antes de que yo bajara del coche. Me tomó de las manos y me miró durante un momento largo, como quien lee una historia completa en los ojos de alguien. Me dijo: «Qué bien te ves, Valentina». Lo dijo con una calidez que me llegó al pecho. El motivo oficial de mi visita era un negocio concreto. Don Eduardo había identificado tierras al norte de San Marcos con potencial para ampliar la operación de agave, y me había enviado a evaluarlas personalmente. Era trabajo real, estaba ahí por trabajo.
Pero la vida tiene sus coincidencias, o quizás no son coincidencias. La mañana siguiente fui a revisar las tierras con el agrimensor que don Eduardo había contratado. Pasamos por el camino que bordeaba los álamos. Vi la hacienda desde la distancia. Los arcos del corredor, la torre del granero, los campos de agave azul extendiéndose hacia el cerro. Seguía siendo hermosa, pero algo en ella estaba diferente, aunque no habría podido explicar qué exactamente desde esa distancia. Nos detuvimos para revisar los linderos de las tierras que don Eduardo quería inspeccionar, que resultaron colindantes con la propiedad de los álamos por el lado norte. El agrimensor fue a hablar con el encargado del rancho para revisar unas referencias de mojones. Esperé junto al coche. Entonces vi a Rodrigo. Vino caminando solo por el camino de tierra, sin el traje charro de siempre. Vestía ropa de trabajo, pantalón de manta y camisa de algodón arrugada. Parecía mayor. No por los años, que eran pocos, sino por algo en la manera en que cargaba los hombros, como si el peso de algo invisible los hubiera ido bajando con el tiempo. Me vio. Se detuvo. Fue la primera vez en mucho tiempo que vi algo distinto en sus ojos verdes. No el fastidio de los últimos tiempos en la hacienda. No la frialdad de quien ha decidido no mirar. Era algo más incómodo para él, algo que reconocí aunque tardé un momento en nombrarlo. Vergüenza. Nos miramos desde la distancia durante unos segundos. Me acerqué yo. Caminé hacia él con calma, sin apuro, sin miedo. Esa era la diferencia más grande entre la mujer que se había ido de esa hacienda al amanecer y la mujer que ahora caminaba hacia él. El miedo había desaparecido. No de golpe, sino despacio, trabajando, construyendo, levantándose cada mañana y haciendo lo que había que hacer. Me detuve a 2 pasos de él. Me saludó por mi nombre con voz baja y cargada. Lo saludé con serenidad. Hubo un silencio. Rodrigo miró hacia sus campos de agave que ya no brillaban igual. Luego me dijo que Fernanda se había ido 6 meses después que yo, que había dejado deudas, problemas con proveedores, conflictos con el personal. No me sorprendió. Luego dijo lo que yo no esperaba, no porque no lo hubiera imaginado, sino porque imaginarlo nunca había sido el punto. Me dijo que lo que había pasado en el estanque nunca debió pasar, que él lo sabía y lo había sabido desde el momento en que sucedió, que lo que yo merecía era que él hubiera corrido a extenderme la mano y que en cambio se había quedado quieto y que eso era algo con lo que cargaba. Lo miré. No sentí satisfacción, no sentí alivio, sentí algo más tranquilo que ambas cosas, claridad. Le dije que lo escuchaba, que lo que dijo importaba, pero que la vida que yo tenía ahora era completamente mía, construida con trabajo y con las manos, y que no había espacio en ella para volver a lo que fue, porque lo que fue ya no existía, y lo que existía ahora era demasiado valioso para intercambiarlo por una historia vieja. Se lo dije sin crueldad, sin dureza innecesaria, con la calma de quien ya no necesita que nadie le dé la razón para saber que tiene razón. Rodrigo asintió. En sus ojos vi que entendía. Me tendió la mano, se la estreché y seguí caminando. El agrimensor volvió con la información que necesitábamos. Subimos al coche. Seguimos el camino hacia el norte, hacia las tierras que don Eduardo quería conocer, hacia el trabajo que me esperaba, hacia la vida que yo misma me había construido desde esa primera mañana en que crucé el portal de los álamos con el rebozo azul marino y la bolsa de cuero café y el corazón roto pero los pies firmes. No volví a mirar atrás por la ventana del coche. No porque me doliera, sino porque ya no había nada que buscar en esa dirección. Todo lo que necesitaba estaba adelante. Dicen que el arrepentimiento llega siempre, pero que cuando llega tarde ya no tiene puerta donde tocar. Rodrigo lo entendió esa mañana en el camino de tierra frente a sus propios campos de agave, frente a una mujer que ya no lo necesitaba, que ya no lo esperaba, que había aprendido que el agua helada de un estanque puede ser exactamente el empujón que una persona necesita para descubrir de qué está hecha. Yo estaba hecha de trabajo, de dignidad y de fuego tranquilo, y eso nunca me lo quitó nadie. Si llegaste hasta aquí, significa que esta historia te movió algo por dentro. Escríbelo en los comentarios y dime desde qué ciudad nos estás viendo. Te voy a dejar un corazoncito en tu comentario. Y si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. Hay muchas más historias como esta esperándote aquí. Nos vemos en la próxima.